viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Vamos a leer en el primer capítulo de Deuteronomios. ¿Lo tienen ahí? Primer capítulo. En el versículo 6. Vamos a leer estos versículos. Dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Quiero recalcar esto. Habéis estado bastante tiempo, por no decir, en otra versión dice demasiado tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y de todas sus comarcas, en el Arabat, en el monte y en los valles, en el Negueb y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mira, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. El título del mensaje en esta mañana es el siguiente: ¿por qué estoy estancado? A modo de pregunta, si usted en esta mañana pues no está estancado, pues le doy el permiso para que se vaya, porque pues, la predicación no es para usted. Alguno ya se lo está pensando. Pero le aconsejo que se quede, por si acaso. ¿Sí? Pero indiscutiblemente, hermano, escuche, la pregunta no es para que usted se la responda a su hermano. Bien, no queremos listos de turno. All right. Es una pregunta para que usted se la pueda responder. Si es el problema, si es el caso. Si no, usted pues tranquilo, escucha la palabra y seguro que Dios va a fortalecer lo que usted está viviendo, lo que usted está experimentando. Pero es un gravísimo problema en la realidad de las personas. Y pienso que todos, de una manera o de otra, todos, y yo me pongo en primer lugar, hemos pasado tiempos de estancamiento. Tiempos que hayan podido durar más o menos, tiempos de estancamiento pesado o menos pesado, pero los hemos vivido. O a lo mejor los estamos viviendo. Claro, quiero centrarlo, no estoy hablando de un estancamiento dentro de nuestro estado anímico, de nuestro estado físico, humano, natural. Eso allá cada uno como lo gestiona, que para eso tenemos la palabra de Dios que nos da luz y sabiduría para gestionar todos los problemas humanos que podamos tener. Estamos hablando de un estancamiento mucho más importante y mucho más peligroso. Estamos hablando de un estancamiento espiritual. Y cuando la gente de una manera consciente
o inconsciente cae en ese estancamiento espiritual, todo ese tiempo estamos inutilizados. Es como que Dios no puede contar con nosotros y es como que nosotros, porque fíjese la definición, entre muchas cosas, una palabra que me gustó, dice estancar, significado, detener un proceso que actúa con fines de desarrollo. Detener un proceso. Cuando nosotros de una manera u otra permitimos un estancamiento, nosotros estamos deteniendo el proceso espiritual que Dios tiene con cada uno en particular para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra estabilidad, para nuestra fortaleza espiritual. Lo que al pueblo de Israel le estaba sucediendo, ¿qué es lo que ocurría? Israel, desde que salió de la tierra de servidumbre, no paró de quejarse. Y no paró de hablar mal de Dios y mal de Moisés. Y esa era su... Y cuando llegaban a algún lugar que medianamente, humanamente estaba medio bien, no se querían mover de ahí. Había ese sentir de estancarse en aquellos lugares donde medianamente podíamos estar cómodos. Entonces Moisés habla al pueblo y Jehová, dice Jehová nuestro Dios nos ha hablado en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. En otras palabras, estáis estancados. Estáis parando el proceso. No estáis en esa disposición de corazón. Y vamos a estar mirando 4 razones que provocan ese estancamiento, que usted y yo estemos parando el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pablo habla de este proceso. Dice que estemos persuadidos de esto. Filipenses 1:6. Que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, diga conmigo hermano, la buena obra, Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Lo que puede impedir que esa buena obra vaya dentro de la proyección divina para cumplir el plazo de los tiempos que Dios tiene establecido, somos nosotros los que hemos decidido de pararnos y recrearnos y estarnos aquí. Nos conformamos con el pan de fastidio porque ellos mismos hablaron del maná y en vez de darle gracias a Dios por ese pan que puntualmente descendía para alimentar sus vidas, donde no había supermercados, donde no había nada, en medio de un desierto, milagrosamente Dios alimentaba a un pueblo aproximadamente de 1,5 millones de personas en un desierto donde no había agua para proveer el agua para todas esas personas. Todo era milagro tras milagro, pero el pueblo no se daba cuenta, no reconocía y andaba siempre quejándose. Y cuando estaban en un lugar que medianamente se sentían bien, se sentían cómodos, no querían moverse. Ellos estancaban el proceso de Dios. Por eso tardaron todo ese tiempo.
la actitud del corazón. Y vamos a estar mirando 4 razones por la cual nosotros mismos provocamos ese estancamiento. O sea que paralizamos el proceso que Dios tiene dentro de esta travesía, que también nosotros sabemos que estamos caminando, y dejamos que Dios se vaya y nosotros nos quedamos ahí y nos conformamos con cosas que nosotros mismos estamos diciendo que es un fastidio. Pero ahí estamos, en ese desequilibrio emocional, sentimental, queriendo pero no pudiendo. Las cosas que anhelamos no las tenemos, y las que tenemos las despreciamos, hasta el punto de despreciar ese proceso divino que tiene una promesa verdadera, eterna, de vida para los que realmente son fieles y siguen avanzando y progresando en el proceso. La primera razón es el pecado y la desobediencia, y esto lo vemos de una manera real en el pueblo de Israel. Esa actitud de quedarse ahí paralizado, esa actitud de no andar, esa actitud de no avanzar, ese anhelo de no progresar, esa necesidad de ir adelante, no estaba en el corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había un obstáculo, y era pecado. Había pecado en el pueblo y había desobediencia en el corazón del pueblo. El apóstol Pablo, queriendo enseñar estas realidades en el contexto del Nuevo Testamento, acompáñenme porque vamos a leer algunos versículos. Me gustaría que me acompañara en Primera de Corintios, en el capítulo 3. Estamos hablando en el punto número 1, que es lo que provoca ese estancamiento, y hablamos del pecado y de la desobediencia del pueblo. Fue un problema en su día, y la pregunta es, ¿no será un problema también hoy en mi vida? Porque estamos bajo la pregunta, ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué he paralizado? He parado el proceso de Dios en mi vida. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, bajo la protección, bajo la guía, bajo la dirección del Señor. Dice, y todos pasaron el mar. Quiero llamar la atención para la palabra todos, porque es necesario, porque está escrito y con un fin, y es que nos demos cuenta que Dios no hace acepción de personas y nos está involucrando continuamente a todos. Versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y otra vez, verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, qué triste también, ¿verdad? Que siempre sean más los que se desvían, los que van por camino equivocado. Pero de los más, menos mal que no fueron todos, también hay que decirlo, todos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién es? Hoy, ¿para quién?
para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pecado de la codicia. Ni seáis idólatras, el pecado de la idolatría. Como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos, el pecado de la fornicación. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y padecieron por el destructor. Pecado y desobediencia. Es la primera razón por la que las personas intuitivamente nos vamos a parar el proceso de vida, menospreciando la promesa de Dios. Porque no hemos dado cuenta de la necesidad y de la urgencia de entrar en el proceso de purificación y limpieza. Descargarnos de toda inmundicia, de todo pecado, y disponer nuestro corazón con mansedumbre y humildad para obedecer a nuestro Dios. Verso 11 dice otra vez: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a quienes han alcanzado los tiempos. Fíjese, esto lo puso el Señor en mi corazón, y es lo que yo siento, que me ha tocado vivir un tiempo alcanzando los fines de los siglos. Es la responsabilidad de estar a la puerta del cumplimiento de los que van a entrar, a echar mano de la promesa, siendo participantes del milagro glorioso del arrebatamiento de la iglesia, o de los que van a experimentar el desastre después de tanto tiempo andando en el camino, en ese proceso que tantas veces lo hemos paralizado, que tantas veces lo hemos estancado. Llegado el día, no entren a formar parte del cumplimiento de la promesa del arrebatamiento de la iglesia del Señor. En aquel día muchos dirán: pero Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto. Hermano, no es lo que hicimos el año pasado, ni hace 3 años. Gloria a Dios por las experiencias buenas, positivas, edificantes que tuvimos. Es lo que está pasando ahora. Porque Dios no prepara ni promociona ningún estancamiento para ninguno de sus hijos. Somos nosotros, ayudados por el pecado y por ese espíritu de desobediencia a la misma palabra. Porque cuántas veces, hermano, tenemos que decir cómo Dios nos habla, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos enseña y cómo hacemos lo que nos da la gana. ¿O no? Porque es una realidad que muchas veces uno personalmente, pues a lo mejor no la aplica o no la recoge. Es más fácil
mirar al otro y mirar el fallo del otro y señalar al otro y juzgar al otro, un tremendo error que la misma palabra del Señor lo señala con puntualidad, que no está en nuestro derecho a hacer. Pero es lo que primeramente hacemos. Y no solamente estamos perjudicando nuestro desarrollo, nuestro avance, nuestro progreso, porque estamos estancados, sino que estamos también de alguna manera maldiciendo a otros para también ayudarlos a que se estanquen, paralicen, paren también su proceso. Yo sé que hay cosas que no nos gustan oír. A veces podríamos, Señor, pero escuche, lo que realmente va a permanecer en el tiempo y lo que realmente va a satisfacer, no de una manera momentánea, sino de una manera perseverante y progresante en el tiempo, es que estemos percibiendo la verdad y que estemos siendo enseñados por la verdad. Y todos estamos de alguna manera siendo tratados por la verdad de Dios, pero cada uno de nosotros tiene una verdad presente que tiene que ponerla en el espejo de la palabra de Dios. Si realmente lo que yo creo que es mi verdad es la verdad de Dios o no es la verdad de Dios. Porque hasta ahí también llegamos y nos contamos nuestras propias historias y nos hacemos nuestras propias películas y cada uno vive su escena, pero no tiene nada que ver con la verdad de Dios para poder llevar el Señor con nosotros un proceso de crecimiento y de manifestación de su gracia, poder y todo lo que Dios tiene determinado en los cumplimientos de los tiempos. Número 2, la segunda razón. Bueno, antes de ir al número 2, quiero leer un versículo en Proverbios 28, 13, que dice: el que encubre su pecado no prosperará. Ay, hermanos, ¿cuántas veces cometemos este error? Dice más, el que lo confiesa y se aparta, porque no solamente hay que confesarlo, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estamos hablando de la primera razón que nos lleva a que nosotros mismos paralicemos, estanquemos el proceso de vida dentro de esta trayectoria gloriosa que el Señor comenzó en nosotros, librándonos de la esclavitud del pecado y nos lleva hacia nuestra ciudad celestial. La segunda razón es el acomodarse y el conformarse. Ya lo he estado diciendo más o menos. Cuando el pueblo de Israel, dentro de su queja continua, dentro de sus ironías y dentro de sus cosas, pero llegaban a un sitio que medianamente estaban ya no querían moverse de allí. Lleváis demasiado tiempo en este monte. Hay trayectoria que está por hacer, hay camino que está por andar. Hay cosas que están por descubrir. Hay cosas que tienen que ser tomadas en posesión, pero si no te mueves de ese lugar, si no sales de esa condición, de esa posición, vemos que todo lo que está estancado tiende a morir. El estancamiento de las aguas nos da un ejemplo.
real. Cuando las aguas no fluyen, hay una gran diferencia entre un estanque y un río. El río le da un movimiento debido a las aguas y sigue un curso y está continuamente moviéndose en la novedad de los lugares. Pero el estanque lo que está haciendo es que está recibiendo todas las inclemencias del tiempo, el sol, que hasta que el agua se pudre, se contamina y todo lo que tiene un efecto, un contacto con esa agua podrida, corre el peligro de infectarse. Y eso es lo que pasa con los estancamientos. Acuérdense que estamos un poquito para contestar la pregunta, ¿por qué estoy estancado? El tema de la comodidad, hermanos. El día miércoles felicité a dos hermanas, una era Yuri, la otra era Anita, ¿dónde está Anita? Que con sus bebés y las dos tienen sus dificultades de transporte y todo, pero me dio una alegría, una satisfacción salir del despacho cuando al final siempre los estudios oro y para despedir. Y veo a esas madres con sus bebés ahí en los estudios. Dije, wow. Y en mi espíritu dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque obviamente uno tiene ojos para ver y tiene un espíritu para discernir. Hermano, ahí estamos y todos estamos formando parte y estamos confrontados con una verdad, con una realidad. Y usted y yo somos responsables directos de lo que estamos decidiendo. Si estoy donde tengo que estar o estoy haciéndome el loco, me estoy haciendo el sueco. Si estoy aportando un testimonio que motiva a otra persona, o diciendo, yo en esta condición me esfuerzo y estoy donde tengo que estar para provocar en mí que esa hambre, esa sed de la verdad de Dios, estar involucrado en la impartición de la verdad de Dios. Cuando yo estoy nutrido y alimentado, obviamente lo que va a fluir de mí es un deseo, un anhelo, una pasión. Pero si yo me acomodo y cuando tengo que ir no voy, cuando tengo que comprometerme no me comprometo, estoy siempre ahí, sobando la pava. Como dicen, no sé en qué sitio lo dicen eso. Pero que se soba la pava, se soba. Desperdiciamos un tiempo hermoso y a veces nos metemos en las atmósferas de la bobería. Porque estamos más tranquilos en el sofá de nuestra casa y con el mando a distancia, cambiando de aquí para allá, dejando correr un tiempo hermoso donde Dios, porque yo no creo en las casualidades, yo creo que nuestro Padre Celestial, así como cada padre de familia, cada madre de familia, tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos, de alimentarlos, de vestirlos. Así nuestro Padre Celestial lo provee. Y cuántos hermanos a mí, en lugares que he estado, he viajado, y cuando compartimos testimonio, ay, cómo me gustaría que en nuestra iglesia hubiese un instituto bíblico. Ay, cómo me gustaría esto. Ay, cómo me gustaría lo otro. Y yo entre mí digo, sí, ¿sabes qué? Vosotros os gustaría y anheláis tenerlo, pero el que lo tiene no lo aprecia. Acomodamiento, conformismo.
Yo no conozco a ningún conquistador que ha conquistado nada sentado en el sofá de su casa. ¿Usted lo conoce? Preséntemelo, por favor, si lo conoce, porque le voy a pedir las claves. Queremos y a veces soñamos. Hermano, no te permitas soñar lo que no eres capaz de moverte para hacer. Como mínimo en la responsabilidad de un hombre de fe, sabiendo que humanamente no lo puedes alcanzar, pero en obediencia a la palabra lo único que tienes que es dar los pasos que tienes que dar, conforme Dios nos enseña. Y donde usted no llega, llegará Dios, sin duda, pero hay que estar en el lugar. Hay que andar la travesía. Hay que llegar delante del Mar Rojo. Hay que estar delante de las aguas de Mara para recibir una palabra del Señor. Antes de que todo el alboroto del mundo venga sobre nuestra mente y nuestro corazón. Moisés, no habían tumbas en Egipto para traernos a morir en este desierto. Porque viene, hermano, ese embotamiento, esa locura en la mente, como decía la semana pasada, que es tan fácil echarle la culpa a todo el mundo de mis desgracias, de mis situaciones complicadas, y no reconozco mi pecado, y no reconozco que soy un desobediente, y no reconozco que soy un acomodado, que me conformo con las migajas que caen de la mesa, pudiéndome sentar en el centro del banquete. La palabra del Señor, Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo. Porque el apóstol Pablo también dentro de ese mismo contexto, porque está viendo el problema que hay en la iglesia. Y él mismo está acoplando la enseñanza del Antiguo Testamento, lo que le pasó al pueblo de Israel, por ser ese pueblo acomodado, que estaba ahí en un conformismo enfermizo. Pablo, teniendo revelación de la verdad, lo expone y lo enseña y dice: no os conforméis a este siglo. En otra versión dice: no os conforméis a ese estilo de vida. ¿A cuál? A de estar sobando o pelando la pava. La queja no falta, el lamento tampoco, el reproche tampoco. Pero ¿qué hacemos para salir de nuestras miserias? Queremos salir de nuestras miserias sentados en el sofá de nuestra casa, sin ninguna disciplina espiritual, sin ningún compromiso con el Dios de la vida, y haciendo lo que nos da la gana. Hermanito querido, perdone que le diga, pero así no funcionan las cosas. Y por eso dije que esta pregunta es para que la respondamos. ¿Por qué estoy yo? Y estoy hablando de mí. ¿Por qué estoy yo estancado? Porque yo soy el culpable de parar el proceso que Dios tiene para mi progreso, para mi avance, para mi bendición. No hay otro. No hay otro. Por mucho que me empeñe en buscar culpables, no hay otro. Soy yo. Soy yo el culpable de mi estancamiento. La tercera razón son los temores y las excusas. El miedo, temores, excusas. ¿Sabe? Cuando el pueblo daba los pasos y aún comprobando que lo que Dios había dicho era verdadero, todavía seguían con sus temores y poniendo sus excusas. Llegado el momento, Moisés, por orden de Dios, manda 12 espías.
un príncipe de cada tribu. Entre ellos estaba Josué y Caleb. Ay, ¿cuánto tenemos que aprender de Josué y Caleb? Del espíritu que en ellos había. La Biblia habla de un espíritu superior. No es un espíritu de mendigo. No es un espíritu de cobarde. No es un espíritu de persona que continuamente está excusándose y excusándose y excusándose. Es un espíritu de valentía. Un espíritu de conquista. La lástima que hayan tan pocos. Y fueron a recorrer la tierra prometida. Y vinieron con el testimonio del fruto. Ciertamente es tierra que fluye leche y miel. ¿Qué le dice? Vayamos, tomemos posesión. Porque si Jehová se agradare de nosotros, tomaremos en posesión la tierra. Pero el pueblo, los otros espías, empezaron, voy a leerlo literalmente. Entonces lo encontramos en Números capítulo 13, versículo 31 en adelante. Dice, mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos. Cobardía, miedo. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Más fuerte que nosotros. Fíjese hasta qué punto puede llegar los efectos del miedo, los efectos de la cobardía. A declarar cosas tan funestas. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido, diciendo, la tierra que hemos recorrido, diciendo la tierra donde hemos pasado, dice, para recorrerla, es tierra que traga a sus moradores. Yo no sé qué es lo que vieron allí. Y no sé cómo llegaron vivos. Si la tierra traga a los moradores. Y no sé cómo vieron a tanta gente que los atemorizaron. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Qué triste mirar la grandeza del enemigo y olvidarnos de la grandeza de nuestro Dios. Qué penoso. Los efectos del estancamiento. Cobardía pura. Miedo. Caquita. Excusas. Son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes. Y éramos a nosotros, a nuestro parecer, fíjese, a nuestro parecer, como langostas, como saltamontes. Así se veían ellos. Y así les parecíamos a ellos. ¡Qué triste! Qué triste que seamos esclavos del miedo y todavía cometamos la torpeza de excusar nuestra cobardía. Y es lo que hacía el pueblo de Israel.
Ahí estaba Josué y Caleb, que tenía otro espíritu. Dios dice, subamos porque nos los vamos a comer como a pan. Vayamos porque más podremos nosotros que ellos. Pero ¿sabe lo que hicieron? Incitaron al pueblo. Estuvieron a punto de apedrear a Josué y a Caleb. Y eso es lo que muchas veces hacemos también en este tiempo actual. Si alguien quiere moverse en una dimensión espiritual distinta, diferente a lo que ya nosotros hemos acomodado, lo que nosotros hemos entrado en el marco del conformismo, el que quiere ir más allá es como que es un estorbo. Y no lo vemos como alguien que realmente Dios quiere usar, que quiere cambiar las situaciones y que quiere entrar en una conquista real y verdadera y que quiere echar mano y tomar posesión de la herencia que Dios tiene para nosotros. Y vemos a esas personas que están dejándose tratar por el Señor y que tienen un espíritu superior, que no se han estancado, que no se han acomodado, que no están asustados, que no están espantados, que no están bajo un espíritu de cobardía, sino que están siendo ministrados por el Espíritu de Dios y están declarando palabra para salir del estancamiento, para salir de la pobreza. Y ahí está el pueblo queriendo apedrear a estos dos hombres. Por cierto, de esa generación, los dos únicos que pisaron la tierra prometida. Porque los demás quedaron en el desierto, como ya lo expliqué también la semana pasada. Razones que son las que facilitan, provocan el estancamiento de personas y de todo un pueblo. Hemos dicho primero el pecado y la desobediencia. Segundo, el acomodarse y el conformismo. Tercero, los temores y las excusas. Y cuarto, la incredulidad y la falta de fe. Sí, queridos, sí. Antes he empezado diciendo de que hablamos con esa palabra tan cortita, pero tan gloriosa, tan poderosa, tan grande, tan sublime, que tiene dos letras, pero que la tenemos como un juguetito. Y a veces lo usamos tan absurdo que a veces inclusive dañamos la efectividad del poder de la palabra fe, y simplemente porque nosotros no estamos acompañando la palabra fe con la dignidad del deseo de mi corazón, tal puro delante de Dios, sin pecado, con la disposición de obedecerle en todo, aún en aquello que no me gusta, menospreciando la comodidad y el conformismo y abrazando el esfuerzo y la valentía. Y es la única manera de librarnos del miedo y vivir cobardemente en ese estado de estancamiento, impidiendo la visitación del Dios de gloria. Porque Dios no baja a los estanques. Entiéndanme. Dios no quiere asociarse con los que nadan en la inmundicia, con los que se autojustifican dentro de la porquería, de los que le quieren dar lástima a Dios contándole sus penalidades, pero no queriendo
aborrecer el pecado. La incredulidad y la falta de fe facilita que el hombre natural sea un estanque que día tras día esté manifestando un mayor grado de putrefacción. Hay pastor que es extremista. Hay pastor que dura estas palabras. Bueno, pues contéstese usted, ¿por qué estoy yo estancado? Números 14:11 dice: y Jehová dijo a Moisés, justo cuando el pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb, por lo que ellos estaban confesando, dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Presta atención a esto. ¿Hasta cuándo no me creerán? Es el problema, hermano. Y no vale las excusas. Cuando usted no está donde tiene que estar, cuando usted no tiene el compromiso con Dios, no es con el pastor, no es con la iglesia. El que tiene un verdadero compromiso con Dios se ve también en el fruto de la iglesia. Se ve y se nota. ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Al final, fíjese lo que provocan que Dios diga. Verso 23 dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Y para que el que tiene luz vea y el que quiera entender entienda. Verso 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por el cual, dice, por tanto, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Hay una verdad sobre unas personas y otra verdad sobre otras personas. Porque hay un espíritu distinto. La Biblia también habla de ese espíritu como un espíritu superior, hablando de Daniel, porque en Daniel había un espíritu superior. Y en cada siervo que realmente está en el proceso de vida, avanzando y progresando, creyendo a Dios, hay un espíritu superior. Y termino con este versículo, y el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 14, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿A qué espíritu se estaba refiriendo? Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pecado, desobediencia. Segundo que he dicho, los que han tomado nota, acomodarse, la excusa, los temores, la cobardía, y final, la incredulidad y la falta de fe es lo que hace que usted y yo nos salgamos a lo mejor de ese estancamiento donde nos encontramos. Estancamiento espiritual. Grupo de alabanza sube por arriba.